como presentación. Ok, ahí está. Y bien, pues gracias por seguir con esta formación para todos los hermanos que estuvieron en la sesión pasada, para los nuevos que se acaban de integrar en esta segunda sesión y para los que en lo futuro la verán a través de la grabación en el canal de YouTube de la parroquia, que por cierto ya aparece ahí. El tema que nos ocupa hoy y la semana que entra, porque este capítulo lo vamos a ver en 2 sesiones, ya que es bastante extenso. Como ustedes se pudieron dar cuenta, si le dieron una ojeada, yo les pedí nada más que creo que le diera una revisada a los primeros 20, como del 9 al 20, no me acuerdo si 20 o 25, pero eso digamos como a la mitad del material, que es lo que vamos a ver hoy. Pero es un material bastante denso porque llega hasta el numeral 56, el capítulo 2. Las sombras de un mundo cerrado. Mire usted la imagen, qué tremenda está, ¿eh? Porque tenemos al mundo y tiene colgado esos identificadores de las puertas de las casas o de las oficinas, donde está cerrado. Y deje usted que esté cerrado. De hecho, no hay para abrirlo como en las oficinas, pues que se cierra en la tarde y en la mañana se abre. Aquí, ¿cuándo lo vamos a abrir? Entonces, la imagen como que es muy propicia para el tema que nos ocupa de hoy, que es el tema del capítulo 1, las sombras de un mundo cerrado. Recordemos que tuvimos el cierre de la sesión anterior y ustedes tuvieron la oportunidad de allí hacer su tarea. Espero que se hayan dado el espacio para revisar los principales temas que vimos. Pero el numeral 8 y 9 de la encíclica en la parte introductoria aproxima un poco lo que trata el capítulo 2. Acuérdense que cerramos con el tema, con la diapositiva donde habla de las falsas seguridades que nos encontramos con la pandemia, que justamente el escribir por parte del Papa Francisco la encíclica, pues lo tomó de sorpresa y nos tomó a todos el año pasado la pandemia. Pero la otra parte, aparte de que se nos encontró a nivel de sociedad y el mundo actual, primero una serie de desinformación que todavía no tenemos claridad en algunas cosas y en otras no, con respecto a la evolución de estos contagios y a la manera de enfrentarlos y a la forma que se va gestionando. Pero dos realidades. Una de ellas es que nos dimos cuenta de nuestras seguridades falsas a las que creíamos que con todo y la tecnología que estábamos más que puestos para enfrentar lo que sea, pues no. Y la otra es que ha contrariado y ha sido mucho el desencuentro o a veces inclusive donde salen genuinos corazones con la intención de ayudar al otro, pero también donde se ha manifestado también la polarización de la fragmentación. Bueno, comento esto para que sirva de transición a lo que es como cerramos el tema anterior, donde fue muy introductorio y muy genérico, pero que da puerta abierta a la desafortunadamente puerta cerrada del mundo. Y de eso pues trata este capítulo donde empezaremos a tocar una primera parte. Va a ser interesante porque aunque sea hablar de las realidades que no están nada gratificantes, acuérdense que también se cierra en el numeral 8 y 9 de la esperanza de soñar con ese mundo de fraternidad. Y esa es la parte pues del llamado a la virtud. Nada más hago el comentario que yo también parece que lo he dicho en campaña. Decía mucho el padre Alonso Cardiel, que cuando una cosa la repetía, decía, lo traigo en campaña, o sea, ese tema, ¿verdad? Por ser las campañas como que van repitiendo el ofrecimiento como tal. Y les digo que yo también he traído en campaña cuando me ha tocado compartir en la fraternidad
o en alguna de las clases de formación de la BFS, que a mí me tocó estar en uno de los consejos, creo que fue como viceministro, en una de las reuniones de fraternidad, de esas juntas regionales a las que viene el asistente de la BFS a nivel nacional, y que nos invitaba a la virtud, que nos decía que estaba bien tomar las devociones, sean las franciscanas o la que la Iglesia Católica nos ofrece, pero que nos decía que en este mundo, inclusive este cristiano, católico o bien franciscano, medio dormidos, que nos hace falta revitalizarnos a través de perfeccionar nuestras virtudes, es decir, de limpiar y pulir nuestras imperfecciones. En este proceso vamos a ir viendo en las sombras de un mundo cerrado, donde a veces las imperfecciones, tanto a nivel persona humana, como a nivel sociedad, tenemos de muy perdida la virtud. Y en algunos momentos entraremos a sondear algunas de las virtudes que es llamado del Papa Francisco en esta carta encíclica de Fratelli Tutti. Bueno, pues todos al unísono, allí aunque tengan sus micrófonos apagados, pero con el corazón, hacemos la oración cristiana ecuménica que propone la encíclica. Decimos: Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la Desde la fuerza fuerza comunitaria de tu de tu intimidad intimidad divina, divina, derrama en derrama en nosotros nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios y que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Hacemos la oración del Cristo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, si nomás dispusiéramos de unos cuantos segundos o minutos, pero muy breves, y tuviésemos que cerrar la sesión de hoy ya en los próximos minutos, diríamos que el capítulo 2 de Las sombras de un mundo cerrado se podrían como que sintetizar en esto. Primero, que el Papa Francisco observa tendencias que desfavorecen la fraternidad universal. Mire usted. Es decir, el Papa, con lo que es lo que lo ilumina el Espíritu Santo, está viendo que lo que viene hacia futuro como tendencias no es favorable, ¿eh? Y esto pareciera que fuera que nos diera pesimismo. No debe tomarse así, aunque evidentemente lo está señalando como algo no muy favorable.
en tendencias. Y ahorita vamos a ver algunas cosas que son números a nivel de estadísticas y no lo son. La sociedad globalizada, otro, digamos, punto clave, es que esa sociedad globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Ahorita vamos a ver, y para los que han tenido la oportunidad de vez en cuando frecuentar viajes en avión, y nos vamos a dar cuenta que hay puntos en los aeropuertos que parece que es el mismo aeropuerto en un punto y en otro punto geográfico. Por lo tanto, todo se ha orientado a que parezca un solo espacio, cuando a final de cuentas ese mismo espacio no nos hace más hermanos. ¿Qué aspectos se observan como puntos claves de las sombras de un mundo cerrado? Primero, una desesperanza y una desconfianza, hasta en el vecino. Las polarizaciones que no ayudan al diálogo y a la convergencia, que inclusive lo que hacen es excluir más que unir. Algo esto le suena de los liberales y conservadores, de los chairos, de los fifís, de que no somos iguales. No sé dónde habremos escuchado esto en los últimos tiempos en nuestro país de México. Las personas que parecen sacrificables y se descartan, o sea, el elemento del ser humano como descartable, como sacrificable, e inclusive cuando decimos sacrificable, e inclusive hasta promovible para que muera. Qué tremendo, ¿eh? La desigualdad de los derechos y las nuevas formas de esclavitud, inclusive algunas de ellas sustentadas por las famosas comisiones de derechos humanos. Qué tremendo. El deterioro de la ética y el debilitamiento de los valores espirituales. Otra de las cosas que yo he traído en campaña, por ahí se me lo habrán llegado a escuchar, es decir, que a veces no soy muy, digamos, muy promotor de los valores. ¿Por qué razón? Porque se han tan mercadotecnizado que los valores venden. Y en aras de valores se han promovido cosas horrendas, cuando se ha ocultado y escondido las virtudes. Bien. Por lo tanto, hermanitos, con todo y esa esperanza que nos refiere el Papa Francisco al cerrar la parte introductoria, pues es un capítulo que pues desnuda una verdad que no es muy gratificante. Y no podemos hacerle como el avestruz, que mete la cabeza al agujero de la alcantarilla para no ver que viene el carro encima. Igual que lo vea o no lo vea, viene encima. Entonces vale la pena que podamos, acuérdense cuando hablábamos del proceso del aprendizaje, que basado en el modelo de las tareas, de qué vi como temas, qué aprendí, qué me interpela, para qué voy a hacer y cómo lo voy a aplicar, y que un modelo similar para el cambio de mentalidad es el cambio de paradigmas. ¿Qué veo? Porque en la medida que veo, eso hago, y en la medida que eso hago, eso logro. Por lo tanto, con todo y que parece que uno le pudiera como que interpelar al Papa Francisco, oiga, pues empieza una encíclica de fraternidad y luego nos habla de desesperanza, desconfianza, de polarizaciones, de personas sacrificables, de desigualdad y debilitamiento de los valores. O sea, como que uno acá si estuviera en la parte del cotorreo de café con el Papa Francisco le dijera, oiga, Papa, pues con todo el respeto, pues empiece por cosas más bonitas, ¿no? Mejor háblenos de las cosas bonitas. Pues bueno, es necesario. Y el primer apartado
que me voy a salir, digamos, un poco del formato de presentación para poner el numeral 9 del capítulo primero. Dice literalmente el numeral 9, sin pretender realizar un análisis exhaustivo. Él señala que no es un análisis exhaustivo el que vamos a ver, ni poner en consideración todos los aspectos de la realidad. O sea que le vamos a dar nada más una pincelada. Propongo solo estar atentos a algunas tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Regreso al PowerPoint. Mire qué tremendo, Las palabras, y vamos a hablar también de la comunicación y de las palabras, del uso de las palabras. Es un tema que lo trata el Papa Francisco, pero él mismo está diciendo que sin pretender ahondar mucho, nomás vamos a ver tendencias. Y el primer apartado que está en el numeral 10 y 12 habla de los sueños que se rompen en pedazos. Les recuerdo que hay que darle un poquito de lectura anticipada al material, como una ojeada, no es tarea para examen, sino para que nos demos una idea. Aquí se trata precisamente de escudriñar. Primero se pregunta el Papa, ¿es la integración real? ¿Realmente estamos integrándonos? Pensemos un poco en la geopolítica y habla un poco de cuestión de política del mundo. Mire, la Comunidad Económica Europea que se propuso integrarse y unirse para romper barreras económicas y barreras de movilidad y evitar los muros, y que por supuesto que la integración entre los países que conforman la Comunidad Económica Europea se haga, por supuesto, con lo que es un libre mercado, libre producción, libre transitar. Pues la verdad es que se ha quedado muy acotado más que todo al concepto de un mercado globalizado y solo hasta ahí. Es más, ahorita ha estado tambaleando la Comunidad Económica Europea. Ustedes saben que hay unos países, ¿verdad?, como Inglaterra y otros países que están pensando en salirse, el famoso Brexit, que significa la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea. Hay una serie de contradicciones y desencuentros entre los países que la conforman. No me voy a meter mucho asuntos ni de economía ni de política. Es nada más un ejemplo que lo pone el Papa. Esta no es una ocurrencia de un servidor. Él habla de la Comunidad Económica Europea. Por eso el tema se llama el subtema. Este es un subtema de sueños que se rompen en pedazos. ¿Qué tan real es que nos estamos abriendo al mundo? Otra cosa, los logros del pasado que se han conseguido en las naciones no son garantía que se mantengan en el presente. Fíjese cómo se está dando, y eso se da mucho en la política, que viene un partido político a tomar el poder y en lugar de darle continuidad a lo anterior, lo bueno que traía lo anterior, porque ni todo es malo, ni todo es 100% bueno, pues lo bueno es darle continuidad. Y no vemos que inclusive hasta los vehículos que son de traslado para las diferentes actividades del gobierno, lo primero es gastar en pintura, si no es para cambiarlos, para que sean de otro color, ¿verdad? Digo esto nomás para identificar una partecita así muy leve y de pasadita, que logros pasados no se mantienen en el presente por esa falta de ese principio del relevo de continuidad y de aprovechar las lecciones aprendidas. La apertura del mundo, la verdad es que se ha acotado solo al mercado. De hecho, la tendencia cada vez más, fíjese, hace más de 10 años, que me tocó viajar de aquí de Chihuahua a un lugar aquí bien cerquita de Chihuahua, que es Aldama, que son como 30 kilómetros, a la altura del kilómetro 15, a ver unos terrenos, y que se decía desde entonces que iban a trazar por ahí una especie, primero de una especie de periférico, estoy hablando de hace más de 10 años, para que no tuviesen los que vienen del sur tener que cruzar la ciudad.
Mire qué interesante. Mi pueblo de origen, mi pueblo es Gran Morelos, La Paz del municipio de Gran Morelos, y a Gran Morelos le llaman carretas, porque los que viajaban rumbo a la sierra pernoctaban ahí. De tal manera se le quedó ahí el nombre porque había un mesón. Es decir, es muy interesante el concepto de viajar y llegar a los pueblos, ofrece oportunidades de encuentro. Y le estoy comentando nada más una anécdota personal, que desde entonces se decía que trazarían ahí, pues finalmente se hizo. Ahorita está lo que es aquel libramiento para no pasar la ciudad. Esto nomás que sirva un poco. ¿Por qué? Pues porque reduce los tiempos de traslado, la mercancía llega más rápido, de tal manera que se habla de una carretera que venga del centro de América, pasando por México, que no sea la carretera panamericana, y le llaman la Transamérica. Usted podrá decir, pues quién sabe si se haga o no se haga. Pues igual que lo que pasó aquí en la misma ciudad, pues está buscando lo que es la parte de cómo acercar el consumo, aunque sea que nos evitemos la posibilidad de encontrarnos con el vecino, siendo foráneos, para el encuentro. Bueno, por eso dice ahí que esta cultura unifica al mundo, pero divide a las personas. Mire qué tremendo, ¿eh? Hay más bien mercados donde las personas cumplen roles de consumidores o de espectadores, y yo diría un poco más, y también de producto, porque también se ha dado el incremento del producto humano, hablándose de la trata de blancas, hablándose no nada más de delitos formalizados, pero estos delitos graves, hablando de cómo se toma los datos de un ser humano para construir producto con el manejo de la información de una persona. Entonces, pues prácticamente todo se está convirtiendo en un espacio para el consumo. Y eso nos llevaría al ejemplo que les decía. Esta es una foto tomada de las que uno va encontrándose por ahí en Google, pero es de un pasillo de un aeropuerto. Y si le ha tocado viajar ocasionalmente o frecuentemente a ciudades de aquí de México, de otra parte del mundo, se encuentra que todos los aeropuertos se parecen. Es más, en el tiempo que no había pandemia y había muchos encuentros de ejecutivos que se veían personalmente, era casi igual que hacer una entrevista, una reunión Zoom, porque ¿sabe qué hacía el ejecutivo? Tomaba el avión para ir a una junta para encontrarse con otro ejecutivo que iban a cerrar un contrato en otro país, pero iban a tener la reunión en el aeropuerto. Entonces se movían de lo que es un Starbucks, o digamos que estaba en un café de Starbucks, a otro Starbucks del otro aeropuerto, y haga cuenta que no salieron de su país. Y las tiendas pues son las mismas, esas marcas que usted ve ahí, ¿verdad? Y los productos, pues, qué tremendo. Entonces, bien vale la pena si realmente nos estamos abriendo al mundo. Quiero compartirles aquí levemente, no sé si lo puse, creo que no lo puse en la diapositiva, pero se los comento rápidamente. A mí me tocó ir a Lima, Perú, a un congreso iberoamericano de educación. Y entonces me encontraba, bueno, tiene un poco que ver con una diapositiva más adelante donde está el Principito, pero el Principito en Tarahumara, el libro del Principito en formato del idioma tarahumara, como tal. Y tiene que ver con esto, ¿sabe por qué? Porque cuando me tocó ir a Lima, Perú, hace ya algunos años, a un congreso de educación a nivel de Iberoamérica, me llamó tanto la atención que las tiendas, que los espectaculares, que todo lo que se pone como anuncios publicitarios estaban en dos idiomas, en el idioma español y en el idioma quechua. Y cuando va y revisa y llega y visita ahí, si le ha tocado ir a Perú, que tienen mucha identidad y todavía tienen mucho arraigo y mucho aprecio, y más todavía si se va a Cusco, ¿verdad? Porque Cusco le llaman el ombligo de América, ¿verdad? Pues donde los incas
que se consideran parte de los iniciadores de la civilización en América, pues les tienen una grata identidad a esa identidad cultural. ¿Eso qué nos va a dar con estas imágenes de Gucci, de Dior y de todo, de lo que es estas marcas que ya son iguales para todos lados? Algo de eso les voy a hablar más adelante porque yo hice una reflexión cuando estuve allí en Perú y de regreso en el avión como 14 horas y pensé en algo que la verdad llegó a niveles, se puede decir, a nivel de investigación, sorprendentes, y sorprendentes como una investigación propia. A lo mejor otros lo habrán hecho, pero me refiero que yo lo descubrí por mi cuenta, independientemente que otros lo sepan, y va a ser compartida en esta sesión. Esperemos que nos dé el tiempo, si no va a ser la siguiente. Otro apartado que ya viene en lo que es en Fratelli 13, el tema del fin de la conciencia histórica. Y bueno, pues parece que el tema anterior va muy de la mano. ¿Por qué digo que va muy de la mano? Porque estábamos hablando ahorita de los incas, de esta civilización antiquísima. Ahorita vamos a hablar de los tarumaras, pero mire que por todo esto que se está haciendo de la supuestamente apertura del mundo, estamos creando un contenido individualista para quitar la cultura e identidad común. Y cuando se pierde la identidad, ¿sabe qué pasa? Se pierde todo. No dispongo de mucho tiempo para compartirles el tema de cómo es que el rey Josafat en el Antiguo Testamento, con 500 soldados del pueblo israelita, le ganó a 5,000 soldados del pueblo filisteo. Es interesante esa historia, ¿eh? Si usted vio la película 300, se parece un poco. Porque justamente con una estrategia que Dios le puso al rey Josafat, que por cierto al principio no quería pelear el rey Josafat. ¿Quién va a querer pelear si a su cargo tiene solamente 500 soldados y los otros de la otra parte son 5,000? Pero ¿sabe dónde estaba el talón de Aquiles de los filisteos? Y eso lo sabía muy bien Dios, aunque no le supiera el rey Josafat. Digo, es todo un tema para hablar de planeación y de trabajo en equipo y demás. No disponemos de aquí del tiempo. Pero ¿dónde estuvo pues el talón de Aquiles? En que el pueblo filisteo era un grupo de montoneros que no tenían identidad. El pueblo filisteo no tenían un mismo, digamos, espíritu o esencia, se juntaban nomás de montoneros para pelear. De hecho, atacaban mucho al pueblo israelita hasta que un día Dios, digamos, entre comillas, se hartó y le dice a rey Josafat que fuera y peleara contra los filisteos. Huyó el rey Josafat, se metió en una cueva, pero Dios lo encontró y le dijo que la guerra era de él, no de Josafat. Y le explicó cómo. ¿Sabe qué pasó con el pueblo filisteo? Con la estrategia que le marcó Dios. Es que el pueblo filisteo le dio miedo cuando empezó a escuchar la avanzada del pueblo israelita, que venían tocando con los instrumentos de percusión y con lo que es pues todos esos instrumentos de antes. De los 500, 200 soldados eran músicos. Digo, venían tocando música. O sea, inclusive Dios no los preparó para que fueran expertos en el arte de la guerra, del pleito, sino que conocía el talón de Aquiles del pueblo filisteo, en que ellos no tenían identidad propia. ¿Y sabe qué pasa cuando no tienen identidad propia? Cualquier amenaza los pulveriza. De tal manera que cuando llegaron los filisteos, ellos ya se habían matado entre sí, porque era tanto lo que sentían de amenaza. Pues nomás imagínense tener una orquesta de 200 músicos. Si con 50 músicos de la Orquesta Filarmónica de Chihuahua se hace algo de escándalo, ahora imagínense 200. No sé si con eso les ilustra un poquito el elemento de por qué es tan importante la identidad, y si se pierde la identidad, se pierde todo. Y lo que está ocurriendo ahorita en la modernidad es quitar la identidad de la comunidad, de la familia. No hay capacidad crítica, no se da la justicia ni moral ni de independencia.
¿Han visto ustedes? A mí me he encontrado especialmente cuando he viajado, principalmente a ciudades más grandes. Aquí en Chihuahua no lo he visto mucho, pero a mí me ha tocado ir, por ejemplo, al centro de Monterrey o al centro de Guadalajara, donde se juntan los famosos grupos que les llaman darquetos y que todos se pintan de negro, los labios, los ojos, etcétera, y el tipo de vestimenta que tienen. Es un grupo, pero es un grupo sin identidad. Justamente lo que los atrae es la no identidad, la no cultura. Es fácil dominarlos, las nuevas generaciones son apropiadas por cualquier poder. ¿Por qué ganan tanta popularidad los gobernantes, digamos, populistas, sin que tengan realmente una estrategia de progreso? Y vea cómo hablan también, cómo hablaban también los venezolanos de su gobernante. Lo que está pasando en México, pues no sé si será casualidad o coincidencia, pero lo dejo nada más como reflexión de porque todavía hasta estas alturas del partido y del partido político, digámoslo así, el nivel de aprobación es altísimo. Como dice la canción, aunque mal paguen. No digo la palabra ellas, bueno, ya las dije, pero así dice la canción, pero no, no se vale, ¿verdad? Es decir, me refiero, aunque mal pague el gobierno, para referirlo bien, y no hacer referencia a la canción de don Chente Fernández. Pero fíjese cómo se va construyendo una especie de apropiamiento, se da caldo de cultivo para nuevas formas de colonización, iniciando con formarles una nueva cultura que entierra la entidad. Una cultura, la de sin cultura, ¿eh? ¡Qué tremendo! Hay culturas aún no desaparecidas y esa parte será valioso que lo apoyemos. Yo en lo poquito que he tenido de contacto con pues, la bendición de que mi hija Jazmín, que ella forma parte de, pues de ahí de lo que es la Secretaría de Cultura y por lo tanto le toca participar en las organizaciones de las ferias de libro y pues de pincelada ahí por lo que queda en familia y he tenido oportunidad de tomar algunas de las conferencias de las ferias de libro y se me hace muy interesante, creo que hace una semana o 2 semanas, por ahí se presenta un libro sobre todo lo que es la parte y está pues una hermana tarahumara compartiendo acerca de un escritor chihuahuense que, por cierto, pues no sé si fue asesinado o el caso es que perdió la vida, ¿verdad? Como tal, hace 1 año o 2 años, y escribe sobre todo sobre lo que es la cultura tarahumara. Y esa identidad de raíces no desaparecer. Por cierto, en la feria del libro del año antepasado, pues se presentó el libro del Principito, este famoso libro de Anton de Saint-Exupéry, con una traducción al tarahumara de Tao Mokolami. Y aquí aparece en la imagen uno de los pasajes del Principito, pero el Principito es un tarahumara. Sería hermoso que las familias consiguieran el libro del Principito en tarahumara y con la traducción, porque está en los dos idiomas, se compartiera a los niños en las escuelas y demás para tomar realmente esas identidades que no hay razón de que desaparezcan y que nos falta mucho en el tema de hermanos, porque nos decimos hermanos y realmente qué hacemos por ellos. Acuérdense los años anteriores cuando hubo unas sequías bien tremendas y el gobierno, nomás para que salieran las fotos, el gobierno federal me refiero, de hace 2 periodos atrás, cómo mandaba camiones con despensas, pero nomás para poder sacar las noticias, porque los hermanos estaban muriendo de hambre, inclusive morían de infecciones, porque tenían que tomar la poquita agua que quedaba en los charcos. Lo que hizo realmente el gobierno era nada más una especie de imagen, porque pues mandó 2, 3 cargas, pero se les olvidó. Ya nomás pasaron para la foto y se les olvidaron. O los olvidamos, por decirlo de alguna manera.
Y eso pues es bien grave. ¿Por qué? Porque ahí están los jóvenes. Esto lo dice literalmente Fratelli 13. Ahí sacamos lo que es nada más este recorte que aparece ahí. Dice, si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recojan experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado y que solo miren el futuro que ella les ofrece, ¿no es una forma fácil de atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que ella les dice? Pues la respuesta es sí. Porque esa persona que quiere apropiarse los necesita vacíos. De ese tamaño. Pues bueno, esa es la parte del fin de la conciencia histórica que está la tendencia y que tenemos que revertirla. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo aprendían los niños antes y cómo aprenden hoy. Vamos a pasar al otro apartado que es sin un proyecto para todos de lo que viene siendo el numeral Fratelli 1516 y luego hacemos un pequeño recesito, más bien hacemos un pequeño ejercicio que sirva como receso. Nada más tocamos lo que es el apartado de sin un proyecto para todos. Y antes de abrir el paréntesis, hacemos un pequeño ejercicio porque vamos a ver un tema interesante. Primero, de todo lo anterior, ¿qué ocurre? Se propicia la desconfianza, la polarización, la exclusión y la descalificación. Ya lo vimos. Se promueve el ganar-perder poniendo intereses de por medio. Y esta imagen de este cartón, pues es muy ilustrativo. Porque mire, ¿dónde está ahí el pobre que por el poderoso dice? Y pensar que yo siembro la comida que le da energía para poderme golpear. O sea que vamos alimentando una mascota peligrosa que cuando la mascota se hace fuerte termina por apresarnos a nosotros. Eso es por un lado. Retomo esta diapositiva, la haber puesto en la anterior, antes de una disculpa, porque es Fratelli 14 y ahorita di Fratelli 15 y 16. Mire, también es textual que dice el Papa Francisco, lo que es vaciar de sentido manipular las grandes palabras. Se pregunta el Papa Francisco en Fratelli 14 y nos va a dar la pauta para Fratelli 47. No nos vamos a ir a 47, pero téngalo muy en cuenta cuando iremos a Fratelli 47. Dice el Papa Francisco, ¿qué significan hoy algunas expresiones como democracia, como libertad, como justicia y comunidad? Mire lo que contesta él mismo. Han sido manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como instrumento de dominación, como títulos vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción. Y hoy es democrático porque yo lo digo. Pero cuando es del otro lado, no, lo que pasa es de que, pues, los otros son antidemocráticos. De hecho, la palabra trust, que significa verdad, aquí en las diapositivas, si se ve en suficiente tamaño en su computadora o en su dispositivo, pero si lo amplifica, está construida esa palabra truth, que es la palabra verdad en inglés, y está construida con puras palabras chiquitas que se llaman mentiras, que dice mentiras. Con las palabras mentiras se construye la palabra verdad. De este tamaño. Y bueno, con esto voy a entrar, pero no sin antes dar un pequeño receso, abrir un paréntesis, nomás les abro el paréntesis y hacemos el receso, porque con esta diapositiva anterior de la manipulación de la palabra, quiero hablarles de los valores tergiversados. Acuérdense que yo les dije que traía en campaña, una campaña muy en contra de los valores, porque se han tergiversado. De eso quiero hablarles, abriendo este paréntesis,
Así les había dicho anteriormente que de vez en cuando iba a estar abriendo paréntesis. Este material no es material de la encíclica, solamente es para escudriñar más y amplificar desde determinadas aristas. Pero la verdad que es la investigación que les dije que había revisado en mi viaje a Perú y la reflexión que me dejó por esa identidad tan fuerte. Pero quiero que hagamos un ejercicio de reflexión. Y el ejercicio de reflexión, a lo que hemos visto hasta ahorita y que sirva también como descanso, es que nos vamos a tomar unos minutos. Es que voy a abrir el archivo donde viene lo que viene siendo el modelo de reflexión de la revisión de los temas. Ahí nomás denme una oportunidad, si me tienen tantita paciencia, para abrir la diapositiva. Perfecto. Y es la diapositiva del modelo que utilizamos para la tarea para reflexión. Van a tomarse unos 3, 4 minutitos para que contestemos las preguntas, las que ya tienen ustedes referenciadas de reflexión. ¿Qué hemos visto hasta aquí, hasta este momento, ahora que empezamos con el tema de las sombras de un mundo cerrado? ¿Qué hemos aprendido? Y deje de tarea, ¿qué voy a hacer? Si le queda tiempo, lo contesta. ¿Y qué espero lograr? Es la parte de llevarlo a la práctica. Pero ahorita por lo pronto y para compartirlo de manera pública con la primera pregunta y la segunda, ¿qué temas he visto hasta ahorita y qué he aprendido? Recuerde que el que ha aprendido lo va a llevar a qué ha meditado, qué ha reflexionado, qué ha descubierto y en qué le ha interpelado a usted. ¿Qué lo interpela a usted de lo que ha visto hasta ahorita? Entonces, corre tiempo. Y al terminar el tiempo, pues se invita espontáneamente a los que gusten hacer una participación abierta. Lo mismo les decimos para los hermanos que en lo futuro van a ver este video de manera grabada, de que pueden aprovechar este tiempo donde no hay participación para que hagan su ejercicio también. Igual también es libre si la reflexión la quieren hacer moviendo de su lugar, quieren ir al baño y ir meditando o pararse un poco. Yo en lo personal sí me voy a parar, les pido ahí su comprensión porque sigo yo todavía con estos ejercicios de mis dificultades de mi brazo, ¿eh? Entonces, de todas maneras aquí estamos corriendo el tiempo.
aprovechando el receso, digo, veo unos mensajes donde parece que alguien sí ve las diapositivas, alguien no. Entonces, hermano Fer, ahí nada más para, si nos ayudas con esta parte de la tecnología. Hermana, no, hermanos, están viendo las diapositivas. Ah, caray, yo sí las veo. ¿Qué pasará? Yo veo a la hermana Edith y al esposo y a Patty. Y ahora que salió el hermano Joel, a Mauricio. ¿Estás en el celular? Bueno, entonces, para, para ver, voy a dejar de compartir y volver a compartir para ver si... No, no se preocupen, de todas maneras, ustedes recibirán el material posterior a la sesión de las diapositivas para que las tengan también en referencia, pero de todas maneras sí es importante que, pues, que no sea un asunto de cuestión de la tecnología, ¿verdad? Entonces, vamos a retomar ahí para los hermanos que por ahí, por ejemplo, hayan salido o hayan tomadose un descanso, pues que nos hagan favor de ir retomando. Y la manera que vamos a entrar en el tema es que puede desactivar el hermano que guste compartir nomás la primera y segunda pregunta. Les voy a pedir, hermanitos y hermanitas, que para los que vayan a participar se identifiquen con su nombre y con el grupo a que pertenecen. Teníamos por ahí con lo que es la sesión anterior, hermanos no identificados, entonces es una buena manera hasta para hacer honor a la fraternidad entre hermanos de la parroquia y de la OFS, porque seguramente a lo mejor no nos conocemos todos, que se presenta su nombre, a qué grupo pertenece y luego ya nos contesta. Entonces, adelante, abrimos micrófono, el que guste para compartir. Buenas noches, Marco Antonio, de la Guardia de Honor. La 1 y la 2, ¿qué he visto hasta aquí? Una pérdida de valores, una radicalización de ideas que lleva a un autoritarismo y que ha desvalorizado a la persona, con el fin de desintegrar el núcleo principal de la base de la sociedad y de la iglesia, que es la familia, porque nos han movido la escala de valores que teníamos y que conocíamos. ¿Qué he aprendido? Que debemos tener un sentido de pertenencia y de identidad a nuestro grupo, a nuestra parroquia, pero primero iniciar de nosotros hacia afuera, como personas hacia la familia y de nuestra familia hacia la sociedad. Pero entrar con valores reales de identidad. Muchos de nuestros hijos han caído ya en el engaño de que ya la gente no quiere tener un apellido, no quiere decir de dónde viene, quiénes son sus padres, sus abuelos. Y ahí es como vamos perdiendo la identidad. Ahorita usted dice algo muy, muy real. Nos identificamos como grupo Guardia de Honor de la Parroquia de San Antonio. Y cuando salimos debemos tener esa identidad y el de nuestra familia, manifestarlo en las acciones. Es ahí donde a mí me movió este tema, cómo nos han quitado la valorización de nosotros mismos como padres, como hijos y como creyentes. Gracias. Gracias, hermanito, muy completa lo que es la reflexión de los temas y del aprendizaje y lo que llega a descubrir, a interpelar. Pues muchas gracias. Otro hermano o hermana que nos dé su participación. Adelante. Adelante, hermanitos. Adelante, hermano. Bueno, buenas noches, mi nombre es Raúl. Soy parte de un grupo apenas en formación. Estoy en mi segundo ciclo de formación, creo. Por lo de la pandemia, ya no sé si estoy en lo segundo. Bien. Gracias, hermano. Me
me impactó mucho esto de las megatendencias y todos estos temas en general, ¿verdad? Pero sobre todo la parte esta de la identidad. Porque si me pongo yo a pensar en mis paradigmas o mis maneras de pensar, y pues yo hago identidad con lo que es similar a mí, lo que se parece a mí. Ok. Ahí es donde empiezo a hacer mi identidad. Pero de repente me causó shock. ¿Cómo le voy a hacer si la encíclica es para hablar, va dirigida a toda la humanidad, no va dirigida nada más a un cierto grupo? Correcto. Me pregunté así, ¿qué es lo que nos identifica a todos? Y la única cosa que me llegó ahorita es que pues lo único que nos va a identificar a todos es que somos hijos de Dios. Excelente, hermano. Esa es la única que encontré. Porque todas las demás me van a hacer caer en que si yo me siento parte de un grupo, voy a empezar a separarme de los demás. Correcto. Voy a creer que tengo la razón porque esa es mi identidad. Correcto. Pero la única que me llega que nos puede ayudar a brincar estas barreras sería esa identidad, que todos somos hijos de Dios. Excelente, hermanito, y con eso da pauta para todo lo que es la parte de la formación de espiritualidad franciscana, ¿eh? Porque si revisamos la exhortación que hace San Francisco a la orden de penitentes, estamos llamados a que seamos esposos de Jesús, que seamos hijos del Padre, que seamos como mamá que engendra hijos de Dios. Es decir, va relacionando el San Francisco de Asís en la exhortación a la orden de penitencia, a que realmente lleguemos a esa unidad de ser esencia de Dios, en donde seremos buenos esposos, buenos papás, buenos hermanos, buenos hijos, buen prójimo, etcétera, como tal. Gracias, hermano Raúl, por su participación. Una tercera participación para retomar el tema que les había anticipado. Es un comercial que lo tienen como primicia, ¿verdad? Que es hermano, este paréntesis abierto. Adelante, hermano Roberto. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, mi pregunta era, si somos nosotros como esposos de Jesús dentro de la orden, también entonces quiere decir que a nosotros también nos afecta que los valores estén desvalorizados. Por supuesto que nos afecta mucho, porque en ese sentido, fíjese, qué bueno que ahí da ese tema, ¿eh? Y así nada más muy brevemente, yo que más quisiera tener todo el presupuesto del tiempo, pero pues no lo tenemos, para compartir un tema. Pocas veces nosotros vamos al confesionario a confesar al Padre un pecado que se llama perfidia. Perfidia es un pecado que absorbe varios pecados, porque perfidia, que fuera de lo que es una canción que por ahí en paz descanse, mi papá me hablaba de una canción que se llama Perfidia, pero que significa perder la fe en el otro. Es el quebrantamiento de mi fidelidad con el otro. ¿Con quién? Pues con Dios, precisamente. Por eso perfidia es un pecado que agrupa varios pecados, porque quebrantando mi fidelidad con Dios, lo perdí todo. Y entonces, evidentemente, que en la tergiversación de los valores perdemos la fidelidad con el esposo, con la esposa, con el hijo, con el papá, con el prójimo. Excelente pregunta, hermanito. Gracias. Usted. Bueno, voy a compartir pantalla para ir a este tema que creo que va a ser de mucho provecho. Por ahí que yo veo directamente en la pantalla, porque pues yo no veo todos los cuadritos, pero le voy a pedir al hermano Raúl que con la mano así me diga si ve así, pero una vez, si está viendo la presentación de un paréntesis que se abre con la diapositiva de valores tergiversados. Excelente, excelente, Raúl. Entonces, pues estamos ahí compartiendo pantalla. Miren, recuerden, y hago el paréntesis y en una parte lo voy a cerrar, porque seguimos respetando muy fuertemente la encíclica, por esa razón abro paréntesis.
Pero miren el temita que dice aquí a la derecha, el mundo excluyente no tiene futuro. Y en la parte de arriba viene la imagen de las Torres Gemelas, 9/11 en memoria 11 de septiembre del 2001, y ahí va el avioncito, el segundo avioncito, porque la primera torre ya está quemándose. Cuando se cayeron las Torres Gemelas, se cayeron 3 cosas aparte de las Torres Gemelas. Se cayeron 3 paradigmas. Una es que los poderosos no son invulnerables. Mire cómo el país más poderoso del mundo y fue vulnerado. Otra es que los marginados se hacen cada vez más presentes. Y la otra es lo que ya dije al principio. Nuestro mundo excluyente no tiene futuro. Vamos a ver que algunas de estas cosas las vamos a ir viendo en los diferentes numerales de la encíclica. No les digo el secretito que por ahí me mandó un correo el Papa Francisco, esa ocurrencia es broma, para que le mandara, porque esto yo lo hice hace muchos años que fui a Perú, y de ahí salió, de lo de Perú por lo de Quechua. Entonces le digo así que el secretito en forma de broma, ¿verdad? De que mandó un correito para que le mandara la investigación. No se crean, no se crean. Miren esta expresión, De nada sirve un presente exitoso si este termina por amenazar el futuro. Lo repito de nuevo. De nada sirve un presente muy exitoso si este es el que termina por amenazar el futuro. Porque ese presente exitoso es solo de a mentiritas. Y lo de a mentiritas va finalmente a caer en consecuencias tremendas y graves. La imagen es una muestra, Como el doctor Frankenstein hace una creación. Esa creación que hace, la hace muy monstruosa, de tal manera que se vuelve contra sí mismo. Qué tremendo, ¿no? Y Gandhi lo dijo. Vamos a utilizar a veces algunas frases de referencia también de pensadores que los utiliza también el Papa Francisco. Esta no viene en la cíclica, pero ahorita vamos a ver a un poeta, Virgilio, al que refiere el Papa Francisco. Pero en este caso, mire lo que dice Gandhi. En el mundo hay suficiente para todos, pero no hay para satisfacer la codicia de todos. Es más, digamos que no hay para satisfacer la codicia de algunos. Qué tremendo, ¿no? Ahora sí les comento y les cierro mi anécdota de mi viaje a Perú, sin presumirles que sí me tocó ir de todas maneras a las montañas de Machu Picchu, ¿verdad? Pues no puede uno ir para allá sin pasar por ese lugar, ¿verdad? Fastoso, ¿verdad? Como tal. Pero a lo que voy, yo después de que veía esa identidad de los quechuas, más aparte otros elementos distintivos, cuando usted llega, por ejemplo, ahí a Lima, Perú, y que se baja del avión, ahí lo que es la parte de la anfitrionidad y de lo que es la parte del hospedaje de los hoteles, lo reciben con té, el té o maté que le llaman. ¿Y sabe de qué es? De la hoja de coca. Ahí cuando yo fui a Perú me di cuenta que coca y cocaína es cosa diferente, ¿verdad? Porque cuando dicen que pasaron quién sabe cuántos kilos de coca a Estados Unidos, no es cierto, pues de Coca-Cola será, pero nomás hay 2 tipos de coca, la Coca-Cola y la hoja del árbol, de un árbol que se llama coca. Lo que extraen de la hoja del árbol de coca se llama cocaína, no se llama coca, se llama cocaína. Y las palabras las hemos tergiversado porque lo mismo referimos a la cocaína, la de un árbol de coca. Ah, entonces se equivocó. Voy a decirlo en términos así como que de ocurrencia, porque utiliza la palabra Diosito, pero lo digo nomás en la parte de ocurrencia, como si fuera una historieta. Ah, entonces Diosito se equivocó al hacer el árbol de coca. No. Porque yo preguntaba cuando yo fui en asuntos de tema educación, allí a lo que es a unos premios que recibió una universidad
la Universidad de Chihuahua, más bien la Facultad de Zootecnia, y yo los acompañé en una planeación que hicimos para la universidad. Esa fue mi razón de mi viaje a Perú. De tal manera que yo les preguntaba en mi carácter de investigador que soy, que qué tanto había lo que es drogadicción en Perú. Y yo lo hice la pregunta muy simplista, porque uno esperaría que donde hay mucho árbol de coca de manera natural, de origen, no plantada, ¿verdad? Como tal, de cocaína, pero de árbol de coca, hay más drogadicción que en Estados Unidos. Y resulta que en Estados Unidos hay más drogadicción o más consumo de cocaína que en Perú. Claro. Entonces, pues no hay congruencia. ¿Dónde está la raíz? Acá la hacen y acá la compran. No, les quiero decir que realmente el concepto de la hoja y del árbol de coca tiene todo un simbolismo y toda una razón de identidad que le ofrecen al huésped, no es para drogarlo. El té del árbol de coca siempre se ha utilizado como un elemento de hospitalidad, que por cierto, por lo que es la parte de los niveles de nivel del mar, el famoso mar de altura, pues ayuda mucho. Pero ese es un referente. El otro es cómo los agricultores de aquellos tiempos de los incas, lo consideraban como un regalo de Dios, porque les permitía trabajar hasta jornales altos. Eso nada tiene que ver con el que se droga y se echa a perder su cuerpo y luego hace delincuencia y mata y violenta. Con esto no quiero decir que hay que consumir la hoja de árbol de coca, no sé, digo, allá inclusive usted puede conseguir lo que es la parte del té, comprable en una tienda, pero no estamos hablando que se está vendiendo ahí la coca, se está vendiendo del árbol, no estamos hablando pues de la cocaína, estamos hablando de la coca. Bueno, cierro esta parte porque yo de Perú, de viaje en avión a Chihuahua, me vine muy inquieto. Aparte que me tocó ir a Cusco. Y en Cusco, pues me tocó ver la esencia del origen de los incas. Y la identidad que todavía se tiene. Pues imagínense de qué tanto es la identidad que se considera en el ombligo del mundo. Pues bueno, cuando yo me vine de regreso, venía viendo a qué se debe que si en Perú hay, digamos, esta identidad por lo que es estos temas del té de coca y de lo que es la parte de la identidad de los quechuas y de los incas y demás. ¿Qué ha pasado? Pues si a final de cuentas, ¿y qué sucede con Estados Unidos con tanto consumo de droga? Entonces me di cuenta de dos cosas. De que unos son los que producen, ya hablando de la droga, y otros son los que consumen. Es decir, que la droga, pues, hablando de la droga y de la extracción, ya sea de cualquier tipo de droga, pues a final de cuentas se convierte en uno de los negocios más lucrativos del mundo. Y que en Estados Unidos, pues, logran enviciar a la gente. Y yo no estoy diciendo que logran enviciar como si fueran los únicos responsables, ¿verdad? Pues hay una coparticipación ahí de todos, del que la consume, del que la promueve, de la mercadotecnia, del comercio, etcétera, como tal. Y me di cuenta de este principio de la exclusión. Yo venía en el avión haciendo un ejercicio de este listado. El listado que tengo yo en mi cuaderno es como de 50, Aquí nomás puse un ejemplo. Porque venía que unos son los consumidores, otros son los productores, unos son los empresarios, otros son los trabajadores. Y entonces así fui haciendo la lista. Mientras unos son ricos, otros son pobres. Mientras hay poderosos, otros débiles. Mientras hay un gobierno, otros son gobernados. Mientras hay patrones, otros son trabajadores. Mientras hay vendedores, otros son compradores. Mientras unos son muy instruidos, otros son aprendices. Mientras son los que informan, otros los que reciben la información. Cuando usted agarra, si es que se está viendo el cursor de mi máquina, en el que va tomando, yo no sé si aquí cómo está lo que es la parte para usar un marcador, creo que aquí, no, pues no me lo dio. Para no utilizar tiempo, ya no lo intento. Usted junte a los pobres, a los débiles, a los gobernados, a los trabajadores, a los compradores, a los aprendices, y ¿sabe qué encuentra? Esa es mi sorpresa para mí.
que es un grupo específico. Y cuando usted habla de los ricos, los poderosos, el gobierno, los patrones, etcétera, es otro grupo. Aquí no me refiero a vendedores como el trabajador que sale a vender. Yo me estoy refiriendo al que tiene el poder de comercializar. ¿Sí me explico? Y este grupo es otro. Entonces, cuando llegué yo aquí, a Chihuahua, llegué con mi, pues, un poquito de inquietud, hago cuenta que tenía mariposas y dije, ¿qué está pasando? Yo hice nomás la lista en el avión de regreso de Perú para acá, esta lista. Pero mire con lo que me encontré. Me encontré que los unos dicen esto, que la tendencia al futuro es el renacimiento de las artes, de que hay bonanza económica en las empresas, de que libre mercado, de la supertecnología, la privatización del Estado, es más, el renacimiento de algunos conceptos religiosos, éteros, pero religiosos, el auge de la individualidad y el mucho enfoque al hedonismo y al ego individual y la superproductividad. Y sabe que esto es lo que dicen los libros de megatendencias. Pero ¿sabe quién escribió los libros de megatendencias? Los unos, no lo escribieron los otros. Yo tengo varios libros porque me dedico a la capacitación de empresas. Este libro Paradox, este libro de Liberation Management de Tom Peters. Estamos hablando de gurús de Harvard. Esto es lo que escriben. Y con todo lo que en su individualidad y tengan su parte humana, personal y demás, yo me estoy refiriendo a lo que es a las tendencias, como dijo el Papa Francisco. Ahora sí le tomo la palabra al Papa Francisco. Esas son las tendencias. Ahora, esta es investigación propia. Yo no digo que sea autorizada por algún medio que la certifique, pero creo que no estoy tan errado y lo sigo poniendo como opinión para no verme como que yo soy generador de información de valor. Es algo que me movió el tapete, punto. Y luego dije, voy ahora a analizar cómo es el mundo desde los otros. Y mire el mundo desde los otros. El mundo visto por los otros. El mercado laboral que se reduce, es decir, cada vez más hay más desempleo. Eso es lo que trata de decir. ¿Sabe qué hice para esta investigación? Tengo todo el estudio completo. Me puse a estudiar los indicadores de la FAO, de la UNESCO, de la ONU. Vea usted los videos, es más, nomás agarre YouTube y ponga lo que dicen los estadistas cada vez que se juntan en la ONU de hace 15 años a la fecha. Si quiere, agarre de cada 3 años para que no se la pase viendo todos los videos. Y fíjese las metas que se ponen y fíjese los resultados que están obteniendo. Siempre dicen que van a reducir la pobreza, que se va a reducir la delincuencia, que se va a mejorar el ambiente global, que quién sabe qué, y los resultados como tal, es que cada vez está todo peor. Con números, yo revisé números. Esta parte nada más es muy pasadita, dije que iba a abrir un paréntesis, pero nada más porque me pareció muy alineado lo que dice el Papa Francisco. Y creo que he dicho al menos un poquito con más propiedad, pues ya no se trata nada más leer así lo que es el numeral por leerlo y a ver qué nos dejó, o hágame una pregunta para contestar un examen de reactivos. Los pueblos marginados se hacen más presentes, cada vez hay una superhumanidad contra una infrahumanidad. ¿Sabe usted que los grandes poderosos de la tecnología y de los hombres más ricos del mundo le están apostando a buscar vida en otros planetas y ya encontrar también medios de transporte? No se acaba de lanzar el famoso SpaceX, creo que se llama como tal, ¿verdad? Para explorar Marte. O sea, cada vez tenemos una superhumanidad, que son muy pocos en esa superhumanidad, y cada vez hay una infrahumanidad que crece más en esos muchos, cada vez más pobres. La degradación de los valores familiares, ahorita lo decía el hermano, y ahorita vamos a hablar de la desalineación de valores. La insustentabilidad para la pensión de la tercera edad. Lo que está aportando en las Afores, lo que aporte y demás, resulta que ya se lo comieron los gobiernos. No es cierto. Por eso lo que están haciendo es ahora legislando para incrementar lo que es, pero ahora poner desde que una edad más joven, una edad más avanzada sea la pensión, es decir,
que están quitándole años para que no entregarle su pensión. La degradación ecológica. Vean cuánto se genera de mercadotecnia por supuestamente el control ambiental, cosa que no sucede así. Afortunadamente en la iglesia ya tenemos una pastoral de la dimensión del cuidado de la casa común, basada en la cíclica de Laudato Si. La única manera de amar la creación es amar a Dios. Por ahí hay un tema que yo he compartido en la Orden Franciscana Seglar que se llama la paz franciscana, que basa en que primero lo que hizo Francisco de Asís es hacer la paz con Dios, para posterior hacer la paz con el hombre. No, primero la paz con Dios, la paz con él mismo, la paz con el hombre, con el hermano, y luego la paz con la naturaleza. No puede haber paz con la naturaleza si no pasan las otras paces. Por eso esta encíclica, así como Laudato Si se llama el cuidado de la casa común. ¿Sabe cómo se pudiera llamar Fratelli Tutti? El cuidado de nosotros en la casa común. Si la otra es para cuidar la casa, ahora es para cuidarnos nosotros. Los desastres naturales exponenciales y la inseguridad pública. ¿Y sabe cómo concluyo este tema de los unos y los otros? Que por cierto publiqué yo en el Heraldo de Chihuahua una columna que se llama Los unos y los otros. Si le interesa más este tema, pues usted no deje de depositar, no se crea. Usted pida ahí la columna, se llama columna Logrando la excelencia, los unos y los otros. Este tema lo desarrollo en una columna del periódico. Y mire cómo termino aquí diciendo, los unos necesitan a los otros. Mire qué tontería, qué absurdez. De nada les sirve a los otros, digo a los unos, que se queden solitos en los otros. ¿Y sabe por qué también se van creando confabulaciones y a veces parece que suenan a conspiraciones? Pues la cultura del descarte. Y la cultura del descarte, pues si ya no me sirve y ya no me es útil, pues ya no me va a comprar, entonces no lo necesito. Hay muchas teorías conspiracionales como que identifican como si sí estuviera totalmente dirigido, pero realmente hay mucho sustento para pensar en eso. Ahorita lo vamos a ver en lo que es la parte de la cultura del descarte que habla el Papa Francisco. Y termino con esta diapositiva. Yo hice un ejercicio después de haber hecho este análisis de la desalineación de valores, en donde también lo he compartido. Por cierto, yo lo escribí en mi libro de valores cristianos, este libro de valores católicos de María Música de Dios, que es un libro de valores familiares, donde trato el tema de las 7 virtudes, las tres teologales y las 4 cardinales, de cómo están desalineados los valores. Y yo hice un ejercicio en físico con tarjetitas. Póngale que sobre una mesa puse estos valores del lado izquierdo. Y lo que agarré, todos los valores, iba quitando cada tarjetita, la ponía en el centro para quitarla. ¿Y qué pasaba con estos valores como resultado? Aquí nomás vamos a ver el caso de quitar el valor del amor. Una persona que tenga justicia, inteligencia, amabilidad, fe, deber, cultura, etcétera, todo lo que está aquí para no invertirle mucho tiempo, y que la siga teniendo, que siga siendo muy amable, que tenga mucho deber, que tenga mucha cultura, que tenga mucho orden, pero que no tenga amor. Y bien ya lo dijo la palabra de Dios, lo que resulta. La justicia sin amor es dureza. La inteligencia sin amor es crueldad. La amabilidad sin amor es hipócrita o interesado. La fe sin amor es fanatismo. El deber sin amor es malestar. La cultura sin amor es distante. El orden sin amor es complicado. La agudeza sin amor es muy agresiva. El honor sin amor es arrogante. La ambición sin amor es injusta o desequilibrada. La responsabilidad sin amor es implacable. Y el trabajo sin amor es una carga. Yo en mi investigación hice el ejercicio, en mi estudio, volví a poner aquí la palabra amor de este lado y lo quité justicia. Por eso dijo, hay otro tema y aquí parece que estoy haciendo más bien
promociona la orden franciscana seglar. Bueno, pues anímense, hermanos de la parroquia, que no se han integrado a la OFS, porque el asunto es que hay una carta hermosa, digo, un escrito hermoso de San Francisco de Asís, que es la salutación de San Francisco de Asís a las virtudes. Y mire cómo empieza la salutación. A las virtudes, no a los valores. Dice, salve, oh Dios, todas las virtudes. Salve, oh Dios, todas las virtudes. Como que el Señor ya sabía que por ahí en estos mundos modernos las íbamos a esconder. Y dice San Francisco de Asís que el que posee una virtud las posee todas y el que carece de una virtud las carece todas. Bueno, pues se los dejo nada más de reflexión porque aquí cerramos el paréntesis de cómo están desalineados los valores. Saben que usted es una escuela de mucho prestigio. No voy a decir su nombre, pero una escuela de mucho prestigio y muy competitiva de aquí de Chihuahua me pidió que le hiciera un programa de valores. Es una escuela que inclusive dan formación católica. No es una escuela católica, pero dan formación católica. Allí enseñan catecismo y demás. No estamos hablando de estas escuelas que tienen su origen dentro de la pastoral de la iglesia, pero tienen su capellanía y todo. Y a lo que voy, no estoy identificando lo que es la labor que hace ahí la iglesia, yo estoy identificando el perfil de la escuela, que es muy competitiva y es bastante cara, ¿verdad? Es pues, escuela particular. Y me piden que les haga un programa de formación de valores y cuando se los presenté me dijeron que todo estaba muy bien, pero que nada más quitara un componente de esa comunidad educativa a la que se invitaba a formar parte de este programa de valores. ¿Y sabe a quiénes me pidieron que quitara? Imagínense, si es a los maestros, si es a los alumnos, si es a los trabajadores administrativos, si es a los padres papás, a los papás. Es decir, que no consideran el programa de formación de valores a los papás. ¿Y saben por qué? Porque los papás son los que pagan la colegiatura. Entonces, si empezamos a pedirles y a exigirles a ellos a que hagan su labor de papás, se nos van a ir de la escuela y dejamos de recibir el presupuesto de ingresos de quien paga la colegiatura. ¿Y saben qué dicen algunos de esos papás de esa escuela? Y es dado porque yo me involucré mucho en esa escuela. No nada más por esta invitación que me hizo el director, sino por ahí algunos de los grupos de comunidad que son maestros. ¿Sabe qué dicen algunos de esos papás? Pues voy a llevar a mi hijo a la escuela a ver si ahí me lo arreglan. Como que parece que pagando una colegiatura se puede arreglar lo que no se hizo en casa. Cierro paréntesis porque no sea que me apasione el tema y sigamos ahondando, pero me parece que está totalmente alineado al tema de lo que nos está diciendo el Papa Francisco en la encíclica. Vamos a pasar al numeral 17 de la encíclica de Fratelli Común, que hace de la mano y hace un enlace y un vínculo con Laudato Si. Laudato Si se escribió en 2015, es la encíclica anterior que escribió el Papa Francisco y la saca a colación en el numeral 17 de la encíclica Fratelli Tutti. Aquí no dice cuidar la casa común, para eso hizo la encíclica, sino dice cuidarnos en la casa común. Creo que por ahí yo comentaba la vez anterior, cuando hacíamos nomás referencia, es que la palabra común va de más en la casa, porque no puede haber una casa donde los que estén adentro no sean comunes. Es decir, esta bendita tierra y este espacio que el Señor por amor creó, pues nos lo hizo para todos. Tenemos que agregarle común porque se nos ha olvidado que esta casa es de todos. Cuidar el mundo es cuidarnos a nosotros mismos. Dice el Papa textualmente que necesitamos constituirnos en unos otros que habitan la casa común. Y recuerden lo que dijo ahorita, el modelito de San Francisco de Asís es vital.
quiere cuidar la casa común, empiece haciendo la paz con Dios para que vuelva entonces la paz consigo mismo, para que entonces tenga paz con el hermano, que mucha falta hace en esta parte de fraternidad, para que pueda tener paz con la creación. ¿Por qué razón San Francisco de Asís le daba toquecitos así como que intentos de golpecitos, sin dañar a las flores del jardín de San Francisco ya en sus últimos tiempos, porque ya estaba muy enfermo? Y les daba toquecitos a las flores, porque era tanto el amor que le tenía a Dios, que así decía San Francisco, así les decía a las flores: ya sé que tengo que alabar a Dios. O sea, las flores le gritaban de qué tamaño era Dios, qué grande era Dios, como para recordarles o recordarnos que tenemos que alabar a Dios por la creación. Ese cuidado, y está en asterisco porque lo voy a amplificar. Este asterisco significa que vamos a ahondar más, no con un paréntesis. Sí es como paréntesis porque voy a dar más información, pero nada más lo amplifico. Ese cuidado no le interesa a los poderes económicos que necesitan una rentabilidad inmediata y rápida. Vea una película reciente, a lo mejor ahí se la encuentra ya por ahí, que se llama Aguas Oscuras. De todo lo que una grande firma mundial tira a los ríos y la contaminación. Es una película hollywoodense por actores hollywoodenses. Está bien realizada, pero nos lleva a reflexionar. Y ahorita les voy a hablar de otra película, ahorita que amplifique esta parte, basada en una situación muy tremenda que se vivió en la India. Pero bueno, me acordé de esta película que es más o menos reciente, de Aguas Oscuras. Frecuentemente las voces que se levantan para la defensa del medio ambiente son acalladas o ridiculizadas. Si realmente va a hacer algo, al rato va a tener gente que no le agrada. Esto lo dice literalmente tomado de la carta de Laudato Si, pero lo parafrasea el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Es previsible que ante el agotamiento de algunos recursos se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras disfrazadas de nobles reivindicaciones. Definitivamente. ¿Cuántos pleitos se han generado en el Medio Oriente por el asunto del valor de algo que tiene la creación, que es el petróleo, ¿no? Entonces, ante el agotamiento de recursos, pues lo sabemos. Pues si se da nada más en cuanto hay cualquier escasez de algún producto consumible de una tienda de abarrotes. Fíjese qué tamaño está nuestra falta de fraternidad. Y bueno, pues aquí le hago un comercial a la dimensión diocesana del cuidado de la casa común. Recientemente se publicó en Notediócesis hace unas cuantas semanas. Así es la portada: el cuidado de la creación empieza en la casa, y se da a conocer pues la conformación y la ampliación de una de las pastorales de la Iglesia Católica, de la Iglesia, aquí de la Arquidiócesis de Chihuahua, con la dimensión diocesana del cuidado de la casa común, que yo les decía en la reunión anterior, que dos hermanas de la OFS, de aquí de San Antonio de Padua, forman parte de esta dimensión diocesana, de esta pastoral. Están trabajando muy activamente en esto. Y de hecho, recientemente se dio un taller que se llama Ecología Humana, bajo la mirada de la ecología humana, para ir viendo toda esta parte de cómo desde la esencia del hermano, de la persona humana, participando en la parte de este valor de la ecología. Abro el renglón que les había dicho que lo iba a ampliar un poquito, que el cuidado no interesa a los poderes económicos porque necesitan un rédito rápido. Esta es una parte que a mí me tocó estudiar. Ahí no me fui a la India y no me vayan a preguntar por detalles de la India, como en Perú. Pero Bhopal
es un pueblecito de la India. Y este señor Dominique Lapierre escribe un libro que se llama Era medianoche en Bhopal, que igualmente después se hizo una película, por eso habla también de una película, porque hay una película que relata uno de los accidentes químicos más graves ocurridos en el mundo. Fue un desastre industrial que tuvo lugar en una planta química de pesticidas de la empresa estadounidense Unión Carbide. Es lo que viene siendo ahora la empresa Texaco, esta empresa comercializadora de gasolina, en Bhopal. Ocurrió el 3 de diciembre de 1984 y se originó al producirse una fuga de isocianato de metilo por accidente. La nube tóxica cruzó la poblada ciudad de más de 500,000 personas expuestas, causándoles muerte, y todavía actualmente hay gente que está viviendo las consecuencias de los daños, enfermos, crónicos, por ese pequeño Chernobyl, o ni tan pequeño. Y quiero decirles algo más. Digo, me tocó leer el libro y también es base de lo que yo investigué en esa parte de los unos y los otros. Es sustento de lo anterior. Porque ¿sabe qué? ¿Saben cuánto indemnizaron a cada persona de la India? Cuando ya se establecieron las demandas y se hacen todas las negociaciones, ¿sabe qué ocurrió? Es triste, ¿eh? Es triste hasta para sacar las lágrimas. Nomás póngale atención a lo que voy a decir. A la hora que hicieron las negociaciones y los juicios y demás, vieron que el Producto Interno Bruto, escúchelo, Producto Interno Bruto de la India era el 1.5% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y en base a esa proporcionalidad tocaba la indemnización de cada persona de la India. ¿Sabe a cuánto correspondía? ¿Y a cuánto correspondió? Oye, ellos resolvieron el problema de ese juicio y de pagar indemnizaciones con $500 por persona. $500 valía la vida de una persona ahí. No es para que realmente nos mueva un poco nuestro corazón, al menos para pedirle al Señor que nos abra nuestros corazones. Porque hay gente que todavía, y esos son los que murieron, los que todavía están vivos y sufriéndola, pues les tocaba de menos de $500. Me invitó la hermana Mayela a compartir un tema de el inventario de la casa común, porque pues por bondad de Dios tuve la oportunidad de escribir un libro que se llama La Perla Preciosa, y consideré dentro de los temas del libro el tema de la naturaleza, de la creación, como una de las perlas preciosas. Entonces, en la parte de mi preparación de los materiales, llegué con esta carta que está documentada, que escribe un piel roja al presidente de Estados Unidos en 1984. No me acuerdo si era el presidente Truman. No recuerdo bien, ¿eh? Pero es en 1984, usted revise quién sería. Y escribe este poema hermoso, el que aparece ahí, este piel roja. Mire lo que dice y cómo nos lleva a reflexionar. Dice, cuando la sangre de tus venas retorne al mar y el polvo en tus huesos vuelva al suelo, quizás recuerdes que esta tierra no te pertenece a ti, sino que tú perteneces a esta tierra. Polvo eres y en polvo te convertirás. Este piel roja no nada más escribió eso, le escribió una carta completa, esta es una partecita. Él afirmaba que la tierra era sagrada y que el hombre blanco la consideraba como un objeto de úsese y tírese. Bueno, para más información no deje usted de consultar la dimensión diocesana del cuidado de la casa común, o de JPIC, o de ahí acércase con la hermana Mayela, que traen toda una serie de actividades muy
hermosas y fabulosas en torno a lo que es al cuidado de la casa común. Pero pues de aquí el Santo Padre Francisco hace referencia por la necesidad de ser realmente hermanos para poder cuidar la casa común. Porque aquí no nomás echaron a perder lo que es la parte de la tierra, sino a cuántos hermanos desgraciaron, por decirlo de alguna manera. Pasamos a Fratelli 18. Y habla del descarte mundial. Y una de las primeras cosas que dice en el numeral 18 es que se ha dado por válido sacrificar una parte de la humanidad. Ándele. Y eso que muchas de las cosas que si bien es cierto que se desinforma mucho a través de las redes sociales, pero se habla mucho de conspiraciones, pues a veces yo digo, pues a veces como que no nos hemos portado tan bien, no somos tan bien portados, como que también no somos todos unos santos como para que realmente no se den esas cosas como de pensar en sacrificar una parte de la humanidad. Y lo dice textualmente, así lo dice, usted revise en el Fratelli 18, dice, si todavía no son útiles como los no nacidos, o si ya no sirven como los ancianos, o si no tienen recursos como los pobres. Se fija que va muy parecido los unos y los otros. Entonces, pues si no son útiles, si ya no sirven, o si no tienen recursos, pues no va con respecto a nuestro proyecto de intereses, de poderes y económicos, en contraste con un despilfarro descomunal, entre ellos el alimento. Sí, miren, el despilfarro del alimento, eso lo dijo en el discurso al cuerpo diplomático el 11 de enero de 2016, eso lo dijo el Papa Francisco. Yo nomás les presento un reporte de Notimex reciente, y reciente estamos hablando del 15 de enero de 2020. Todavía no hace un mes que salió esta noticia, ¿eh? En México se desperdician 20.4 millones de toneladas de alimentos cada año. Un promedio de casi 158 kilos por persona que habita México. Por día, medio kilo cada uno de nosotros tiramos. Es más, ese medio kilo, si usted pone con los valores nutrientes, podría vivir con el medio kilo aunque no tuviera el resto. Y 56,000 toneladas a nivel nacional. Esto lo dice el Banco Mundial. Y al 34% de la producción para consumo humano. Esto está pasando aquí en México. Esto es actual. Esta es una noticia que la acabo de sacar del noticiero. No hace un mes que salió. Más datos. Mire cuánto tiene Estados Unidos. Estados Unidos, 760 kilos por persona. Es decir, 3/4. 3/4 de tonelada por cada ser humano que habita Estados Unidos. Luego sigue Australia muy cercano con 690. Luego 640 y así va bajando. ¿Qué reflexión nos queda? O sea, ¿qué nos deja este asunto? O sea, entonces no es asunto ni siquiera que falte comida. La estamos tirando. No, es que ya las tierras casi no producen porque ya están muy desgastadas. El descarte de los adultos mayores, Fratelli 19. El control excesivo de la población por una falta de espíritu cristiano provoca alta población de adultos mayores. Pues evidentemente, si no nacen niños, pues al rato todos seremos adultos. O como dijo aquel muy ocurrente que estaba haciendo una oratoria muy elocuente, dice, los niños que son hoy, mañana serán hombres. Y le dice el otro, ay, pues qué forma tan abrupta de crecer, ¿verdad? Hoy niño, ya mañana ya es hombre, ¿verdad?
No, pues no, ese era nada más una ocurrencia, ¿verdad? Pero a lo que voy es que definitivamente que están condenados a la vida y muerte indigna, y como hemos visto ahora de cómo lo que es el mismo concepto del contagio y para la saturación de hospitales y que los hermanitos adultos mayores o, duermen, o mueren en casa o mueren en el hospital. Abandono de la transferencia, y fíjese lo que nos vemos, el abandono de una de las cosas fabulosas que nos decía ahorita el Papa Francisco, el abandono de la transferencia de la sabiduría de ellos, reemplazada por la tecnología. Fíjese la diferencia de cómo aprendían nuestras generaciones que nos anteceden. Miren, ¿sabe cómo aprendía la palabra valentía a un niño antes? El papá o el abuelito le decía, mira, aquí en el pueblo había una persona muy osada y muy valiente, que cuando había una persona que era maltratada por otro injustamente, él muy gallardamente llegaba y a través de lo que es defender los derechos y demás, pues lo que él le llamaba la atención y todo y defendía. Y le explica una historia, ¿a poco no así explicaban antes? Con una historia, con un testimonio, con un hecho que se vivió. Ahora, ¿qué hace el niño? Wikipedia o diccionario, verbo, valentía, dícese del verbo hacer. Oh, wow, qué súper enseñanza, ¿verdad? Ilumíname, computadora. Ilumíname, maestra computadora. Es decir, estamos desaprovechando la riqueza de la sabiduría que tienen las generaciones que nos van dejando o que todavía están presentes. Y luego, pues a nivel de lo que es la parte de empresarial, los recortes laborales por reducción de costos y reemplazo tecnológico, pues ya el concepto de la automatización, ¿sabía usted que, por ejemplo, ya lo que es, por ejemplo, en Japón, pues ya hay robots que son meseros en físico, que se va y se presenta, ¿verdad? Para presentarle la carta al comensal, ¿sí? Entonces, pues ya cada vez el nivel de recortes laborales, cuando es un absurdo, en lugar de algunas cosas que no se hagan con máquinas para tener lo que es fuentes de empleo, para que el trabajador consiga poder adquisitivo y salga a la tienda a comprar. O sea, vemos cómo van las cosas así como encontradas. El racismo que emerge más fuerte que antes. Inclusive como ahora a través de las redes sociales se incrementa mucho el racismo porque ya lo podemos hacer entre nosotros y yo ya discrimino así nada más por me gusta y no me gusta. O compro los likes. Usted nomás agréguele unos pesos más al proveedor de Facebook o de AdPro o de AdGoogle para que usted sea el más visitado y el más visto. Si es comprable ahora. El crecimiento de la rentabilidad y el decrecimiento de la economía. Fíjese qué cosas. No tenemos aquí espacio para hablar de temas técnicos, pero quiero decirle que cada vez que crece la rentabilidad al poder económico, pero decrece la economía, y se puede dar, ¿sabe por qué? Porque la economía está fundamentada en lo que es el poder adquisitivo de la persona consumidora. Pero si crece la rentabilidad y crece la economía, ¿sabe qué está significando? Que cada vez unos se están haciendo más poderosos económicos y más muchos están perdiendo poder adquisitivo. El indicador de rentabilidad y de economía son indicadores que usted los puede consultar en internet. Y si crece la rentabilidad, pero decrece la economía, es que cada vez nos estamos amolando cada vez más. Y ahorita esos indicadores, aún con una medición equivocada que dice el Papa Francisco, ¿sabe por qué? Porque ahorita los indicadores medio, pincelan el número y el número no es agradable como tendencia. Porque dice el Papa Francisco, en otros tiempos, por ejemplo, no tener acceso a la energía eléctrica no era considerado un signo de pobreza ni generaba angustia. Pues nomás hable con las generaciones de sus abuelitos.
que los pisos de las casas eran pisos de tierra, que los regaban así un poquito con agua para quitar la basurita, ¿verdad? Y que tenían techos de tierra y no había luz eléctrica. O sea que estas tendencias que nos marcan los indicadores oficiales, aún así están maquillados y aún así nos presentan esa realidad. Pues bueno, aquí vamos a dejarle porque vamos a hacer nuestra oración de cierre. Les voy a pedir de tarea que se lleven de tarea, siempre va a ser la misma tarea. Recuerde para los hermanos de la OFS, pues que esta tarea la van juntando y a través de su formador pues darán seguimiento como evidencia de la participación en la formación, ya que es formación oficial y ahí pues eso lo ven con su maestro formador. Yo nada más soy expositor de los temas y bueno, sí tengo ahí unas hermanitas de neoprofesos que pues están con un servidor como formador. Pero pues se llevan de tarea las 4 preguntas claves que hemos visto hasta aquí. ¿Qué temas que hemos aprendido? ¿Qué reflexiones tenemos de aprendizaje? ¿Y qué acciones va a tomar de acuerdo a lo que usted le interpela? Entonces, nos quedamos en Fratelli Tutti 21, vamos a entrarle a Fratelli Tutti 22. Les pido que lean de Fratelli Tutti a lo que resta del capítulo 2, digo del capítulo 1, de Fratelli 22 en adelante. Y entonces, vamos a hacer la oración comunitaria. Yo les pido que ustedes por ahí pongan sus intenciones de acuerdo a lo que hemos visto. Haré la oración comunitaria, no tenemos tiempo para todos así participar de manera pública, desactivando sus micrófonos, pero ahí sus intenciones de las reflexiones que hagan, vayan poniéndolas en su corazón como intenciones. Entonces nos unimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús, tu Hijo muy amado, presente en medio de nosotros, te pedimos, Padre bueno, que nos envíes tu Santo Espíritu para que cada vez más discernamos este mundo cerrado que tenemos y que lo tenemos a veces hasta en nuestro corazón. Permítenos, Señor, que nosotros nos abramos a nosotros mismos, porque a veces ni nosotros mismos tenemos esa compasión o generosidad con nosotros mismos. A veces no somos autocríticos para permitirnos eso que nos decían en aquella junta de fraternidad local, que liberemos, que perfeccionemos nuestras virtudes. Haznos, Señor, primero a nivel de nuestro corazón y nuestro interior, que así como la oración de Cristo de San Damián, veamos la tiniebla de nuestro corazón, porque ese mundo oscuro de nuestro corazón a veces está tan cerrado, y que sigamos al igual que las huellas, que siguiendo las huellas de San Francisco de Asís, tengamos esa paz contigo, Señor, con Dios mismo tengamos esa paz a través de pidiendo perdón por las cosas que no hacemos o las que hacemos que no se te son gratas o las que dejamos de hacer por omisión. Para luego que nos lleve, Señor, a que ese corazón abierto sea ese mundo abierto para los demás, para el hermano, y para con la misma creación que nos abramos para cuidarnos en esta casa que tú nos has entregado, Señor, por bondad. Te pedimos, Padre bueno, que por ese amor que nos tienes, que nos entregaste a tu Hijo hasta en la cruz, y con su sangre preciosa, seamos limpios y purificados. Y en esta tarde noche te pedimos, también a ti, Madre María Santísima, que nos cobijes con tu manto santo, para que te quedes con nosotros y que este abrir de ojos, abrir de oídos y abrir de corazón, hasta esta parte que llevamos de la encíclica, nos lleve a querer abrazar las virtudes. Tu Madre María, te has también hecho aparecer como Nuestra Señora de las Virtudes. Haz que la fe, la esperanza, la caridad,
la templanza, la justicia, la prudencia y la fortaleza. Abrigue más nuestro corazón para que demos fruto de amor a los demás. Ponemos en tus manos, Señor, estas intenciones para que se haga según tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oración final que forma parte de la encíclica. Señor y Padre de la humanidad, tú que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia y sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes y de esperanzas compartidas. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Ruega para que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanitos. Buenas noches, que descansen. Dios los bendiga. Así bien, hermano. Paz y bien, Así hermano. bien. Gracias, hermano. Así bien. Así Así bien. bien. Gracias, hermano. Paz y bien. Paz y bien a todos. Paz y bien. Paz y bien, gracias, Así hermano. bien. Así Adiós, bien. gracias.